Bueno, les voy a contar cuál es el objetivo y la base del trabajo que vamos a presentar. El año pasado, en este mismo evento, dimos a conocer nuestro primer dato de una canasta de consumo masivos que elaboramos, cuya base son los supermercados y los autoservicios independientes. Entiéndase por estos últimos a los chinos, criollos, el autoservicio de barrio. En ese momento explicábamos cómo estaba armada la canasta, que la componen alimentos, bebidas, cosmética y limpieza, y a partir de ahí empezamos a construir un índice para poder darle un seguimiento. Un año que no fue muy simple, el año 2016, con un cierre del 4,5 negativo, y con la expectativa de que este año las cosas empiecen a mejorar. Siguiendo un poco cuál es el espíritu de esta charla, si bien algunos datos que les voy a mostrar siguen siendo algo dolorosos, creemos que hay algún indicador que empieza a manifestar hacia futuro algo que podría ser considerado como una nueva base. En este sentido, vamos a hablar de la evolución de la canasta, vamos a hablar de precios, vamos a hablar de gastos promedios y de la modalidad de compra. Cada uno de estos componentes hacen a un mismo mensaje final. Iniciando con lo que les dije, les voy a contar qué pasó en abril. Dato fresquito, recién salido. Lamentablemente, abril es un mes que en esta canasta, alimentos, bebidas, cosmética y limpieza, empaquetados, las cosas siguen con resultados negativos. Marzo había sido un 5,6 negativo, abril es un 4,9 negativo y el acumulado del año está en el orden del menos 5,2. Sobre esto les cuento que al inicio del año habíamos hecho un forecast, un análisis simple de series temporales, un modelo que se corre. Sentia en ese sentido tiene la fortaleza de un equipo técnico muy sólido. Y este modelo nos arrojaba que el 2017 iba a ser un año relativamente estable, donde esperábamos indicadores que podían ir del +1 al -1. Hoy, con más carne puesta en la parrilla, podemos decir que vamos a estar más cerca del -1. Esperemos que a partir de mayo las cosas empiecen a cobrar una intensidad diferente, más positiva, y que permitan que esto que les estoy diciendo suceda de esta manera. Para entender más contextualmente qué puede pasar este año y los siguientes, hacia el final de la presentación vamos a ver una serie de 20 años y entender dónde estamos comparándonos con esos 20 años hoy en día. Obviamente en todas las canastas que componen esta gran canasta que les comento, vemos caídas, vemos que solamente bebidas alcohólicas arroja un resultado positivo. Es normal que así sea, ya que en meses anteriores fue el sector que más había caído, ha caído muy fuerte. Vamos a hablar de modalidad de compra. Hemos mostrado en alguna otra presentación una pirámide de ingresos de la cual nos nutre Equifax. Equifax es una empresa global del mercado financiero que muy comúnmente ustedes conocen en Argentina por el nombre de Veraz. Esta pirámide, que ahora más que una pirámide parece un rombo, nos dice cuál es el ingreso de las personas, no de los hogares, de las personas. Y concretamente habla de que hay un 84% de los individuos que ganan hasta 20.700 pesos. Que solo un 2,1% de la población gana más de 39.000 pesos. Y que después, para otros análisis que vamos a hacer, les comento que un promedio que Sentia calculó a partir de la información de Equifax, entendemos, cruzando con algunos indicadores también de INDEC, debe andar en el orden de los 80 o 90.000 pesos. Ahora, ¿dónde está pasando esto concretamente de esta caída del consumo? ¿Dónde se está dando en mayor medida? Y claramente se está dando en mayor medida en los niveles de ingresos más bajos. El 35% ese habla de un ingreso de la franja 8, el rango de ingresos 8, que es el más bajo de todos, llevado a hogar, ahora sí. Y me está diciendo que del ingreso de ese hogar, el 35% de esos ingresos son destinados a esta canasta. No tiene carnes, no tiene frutas y verduras, no tiene colegio, no tiene transporte, solo la canasta de productos empaquetados. Y, siendo un poco atrevidos, nos animamos a hacer un indicador, al cual hemos denominado índice de canasta empaquetada,
que no dice ni más ni menos que cuántas canastas puede comprar cada uno de los rangos de ingresos. Obviamente, el 2.8 habla de que el ingreso más bajo es 10 veces un poquitito más chico que el de más ingresos. El 2.1 que gana más de 39.000 pesos. Es coherente, sabíamos que esto podría darse de esta manera, por lo tanto siempre decimos, y hacemos mucho foco en esta pirámide, y decimos, cuidado con esto, entendamos, interpretemos esta pirámide, porque es la que nos dice dónde estamos parados y quién es nuestro público, quién hace la masa crítica, finalmente. Bueno, los rangos de ingresos más bajos fueron los más afectados, y concretamente esto lo vemos cuando tomamos una cantidad de casos bastante interesante y empezamos a dimensionar cómo son esta situación en los distintos niveles de ingresos. Vean claramente que agrupándolo más en el R1 y el R2 los ingresos más altos y en el R7 y R8 los más bajos, claramente en el rango de ingresos más bajos esta caída del consumo es mucho más pronunciada que en el otro. Nuevamente, si tomara del R1, que es más de 39.000 pesos, aquellos que ganan más de 60 o 70.000 pesos, no estaríamos viendo caídas en el consumo, porque seguramente esas familias no sintieron tan afectada su economía, pueden haber cambiado algunos hábitos, pero que es lo básico, seguramente no lo han cambiado. Por otro lado, ¿cuál es el ticket promedio de estas dos situaciones? Hay un ticket promedio de 630 pesos para los ingresos mayores y de 340 pesos para los ingresos menores. Es decir, que el ticket promedio es el doble de grande. Compran lo mismo y básicamente compran lo mismo. ¿Compran menor cantidad? Sí, compran menor cantidad. ¿Hay un tema de marcas? Seguramente hay un tema de marcas. Vean claramente cómo el peso de lo más básico, aceites, harinas y galletitas, es un 26% del total, versus que para los mayores ingresos es solo un 23%. Son 3 puntos, no es mucho, ¿no? Pero lleven esos 3 puntos a un ticket promedio que es del doble. Es un montón. No me está pasando. Esto, abierto un poquitito más, las rayas más claritas corresponden a los ingresos más bajos y las más oscuras a los ingresos más altos. Claramente habla de que las categorías más básicas tienen un impacto mayor en los ingresos más bajos y las categorías más altas van a dar todo lo contrario. Opa, se volvió. Aguas, no hablo de productos sofisticados, pero son más gratificantes, aguas saborizadas, alimentos congelados, gaseosas. Vean cómo cae hacia los niveles más bajos de ingresos y cómo es más alto en los niveles más altos. Esto lo esperábamos, estas categorías representan el 60% del total del consumo y de alguna manera era la intriga que teníamos antes de empezar este análisis. ¿Cómo está respondiendo la gente ante un escenario de negatividad como el que estamos viviendo? Claramente, lo que creíamos que sucedía, sucede. Volviendo con una mirada más hacia adelante, he pasado todo para atrás, pero quiero ir para adelante. Quiero hacer un repaso de la historia, que es lo que les comentaba anteriormente. Tomamos una serie desde 1996 hasta el 2016 cerrado. Si nosotros tendríamos que hablar de una reconstrucción de base, ¿cuál sería la base? En muchas oportunidades, en charlas que hemos tenido, nos decían, ¿podemos pensar que la base es esta nueva, la del 2016, la que ha quedado fijada como base o plataforma en la cual podemos pensar en empezar a crecer? Hace unos meses atrás les decía, puede ser. Con lo que estamos viendo hoy, tenemos que pensar que tal vez no. Tal vez el escenario base sea el promedio entre el 2008, el 2009 y el 2010. ¿Por qué? Porque esperamos ese -1, -2 que puede llegar a generarse en este año. Nos encantaría decir otro dato, pero preferimos ser conservadores. Las rayitas estas no son más que los meses que componen y cada salto importante es un diciembre. Claramente no vamos a estar en niveles del 2002-2003, podemos esperar ese promedio que les dije y ahí sí, a partir de eso, pensar en un crecimiento.
Ahora hay temas que son muy importantes y tienen que ver con la situación de precios. Si yo hago un poco de memoria, en épocas de no inflación, la claridad de la gente respecto a los precios era absoluta. Todo el mundo sabía cuánto costaba cada cosa y dónde costaba más o menos. Hoy eso se perdió. La gente no tiene ninguna claridad sobre los niveles de precios y compara cualquier cosa con cualquier cosa. Cuando preguntamos, esto lo presentamos hace unos cuantos meses atrás, tanto esto como lo real que vamos a hacer a partir de un relevamiento, y llama la atención porque miren, el chino, porque acá está el súper chico, o en este caso que está el chino, tiene la mejor imagen de precio. Tiene buenos precios, es verdad, pero cuando armamos una canasta de productos comparables en el tiempo y demás, no es más barato. Es más barato el hiper, es más barato el mayorista, es más barato el súper. Ojo con esto también. Antes, en noviembre, cuando hicimos este análisis, esto ahora es de marzo, el súper no tenía ese posicionamiento. Estaba un poquito por encima del mayorista y del hiper. De hecho, el mayorista no estaba tan bien. Pero al estar en un proceso inflacionario, en el momento en el que vas y mirás el dato, es de ese día, quizás después es otro. Entonces, una cosa es percepción, otra cosa es realidad. Independientemente de este comentario inflacionario que les digo, esta es la realidad de precios. Miren los autoservicios, son un 8% más caros. Sin embargo, en un grupito de productos que nosotros estamos analizando, ellos han logrado posicionarse dentro de la gente y han logrado una fortaleza en ese sentido. Y ni hablar del caso de los vinos, donde realmente han generado una situación muy, muy concreta de ser los más económicos, con un surtido muy amplio, y no hay más que ir un viernes o un sábado a la tarde, pasear por alguno de estos locales y encontrar un montón de hombres haciendo de mirador hacia la góndola y eligiendo y pidiéndose permiso. El otro dato porque Guillermo me tiró un par de puntas, me puso la vara alta, yo tuve que decir algunas cosas negativas que él no había dicho, ahora voy a decir una que para mí es positiva y que también puede llegar a ser la base de todo lo que estamos esperando. Este es un índice de precios, también de nuestra canasta, los productos empaquetados que les comenté, que va marcando en lo que va de este año. Obviamente el año pasado esta inflación había sido del orden del 40%, como dijo Guillermo. En este caso lo que tomamos es una canasta formada por alimentos, bebidas, cosmética y limpieza. Son categorías las que conforman esta canasta que toman el 80% de las ventas de esa canasta. Llegamos a identificar 306 SKUs, ítems, productos que son comparables a lo largo del tiempo y entre canales, que son los más determinantes de cada una de las categorías. Y el precio es el de flejes, el precio real, el que ve la gente. Y definitivamente entendemos que este es un dato positivo, porque estamos hablando de que al día de hoy esta canasta estará en el orden del 3.9. Cuando yo decía en épocas pasadas, al no haber inflación, era mucho más claro para la gente elegir el lugar de compra. Y recordemos que en aquel entonces, década del 90, fines del 90, principios del 2000, el tema de las promociones, los descuentos, el 50% en la segunda unidad, el 2x1, no existía o había alguna que otra cosita. Nada que ver con lo que es hoy. Sin embargo, en aquel entonces, los supermercados tenían una participación en la estructura de la demanda mucho más grande de la que tienen hoy. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de todas estas situaciones, estas acciones, estos esfuerzos que se hacen, no se logra recuperar esa pérdida de casi 13, 14 puntos que tuvieron en la estructura de la demanda. Seguramente en un escenario de una inflación más controlada, eso sí pueda llegar a suceder. Porque al haber claridad, ya se acaban estas dudas y estas percepciones engañosas que a veces la gente tiene al momento de decidir su compra. Bueno, no sé ni cuánto tiempo tomé, pero quería ser rápido y concreto. Espero haberlo sido, espero haber dejado algunos indicadores que les permitan pensar hacia el futuro. Y nuevamente, pensemos que este año es un año en el cual estamos construyendo una nueva base para que el año que viene las cosas empiecen a ser más positivas. Pensemos en crecimientos, ojalá así sea, moderados. No van a existir más esos crecimientos como tuvimos post-2002-2003, y de largo plazo, que en definitiva es lo que nos hace ser más sólidos en el tiempo. Muchas gracias y espero haber sido claro.